Sección 5. Una nación renacida. España salta al escenario mundial. Después del susto del 23F, España siguió su camino democrático. En octubre de 1982 pasó algo importante. El Partido Socialista Obrero Español, liderado por Felipe González, ganó las elecciones generales y además arrasó. Fue una victoria histórica. Por primera vez desde la Segunda República, un partido de izquierdas llegaba al poder. Este traspaso pacífico de poder, de un partido de centro a uno socialista, demostró que la democracia estaba madurando. El sistema funcionaba. Los años 80 y principios de los 90 con el PSOE fueron años de una transformación profunda. España entró en la Comunidad Económica Europea, que ahora es la UE, en 1986. Esto fue un paso de gigante. Esto situó a España de lleno en Europa, en lo económico y en lo político. Significaba modernización. Significaba reformas. Llegó mucho dinero de Europa, que ayudó a construir infraestructuras, carreteras, trenes de alta velocidad. España se estaba abriendo al mundo, y el mundo estaba volviendo a descubrir España. Y entonces llegó 1992. Vaya año para España. El país estaba vibrante. Barcelona organizó los Juegos Olímpicos de verano. Fueron un éxito espectacular. Le enseñaron al mundo entero una España moderna, dinámica y creativa. Sevilla acogió la Exposición Universal, la Expo del 92. Madrid fue nombrada Capital Europea de la Cultura. Parecía que España por fin dejaba atrás la imagen gris de los años de Franco. Había mucho optimismo y orgullo por el país. La economía crecía. En política, durante estos años se consolidó un sistema con dos grandes partidos, el PSOE y el conservador Partido Popular, que se iban turnando en el gobierno. En 1996, el Partido Popular de José María Aznar ganó las elecciones y otra vez el poder cambió de manos de forma tranquila. Que se fueran turnando era bueno para la democracia. España se estaba convirtiendo en un país europeo como los demás. La economía siguió creciendo durante gran parte de los años 90. Había una sensación de que España por fin lo había conseguido, que la transición ya había terminado del todo, pero había nuevos retos esperando a la vuelta de la esquina. Sección 6. ¿Se acabó la fiesta? Problemas económicos y nuevas voces. Principios de los 2000 empezaron con optimismo. A España le iba bien. La economía, impulsada por el boom de la construcción, parecía que no se podía parar. Estábamos construyendo por todas partes. Casas, pisos, campos de golf. Parecía que los buenos tiempos nunca iban a terminar. El gobierno del PP de José María Aznar estaba en el poder, y después el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero desde 2004. España adoptó el euro. Nos sentíamos más europeos que nunca. Éramos parte del club, pero entonces la música paró. La crisis financiera mundial de 2008 golpeó fuerte a España. Muy fuerte. La burbuja de la construcción estalló de forma espectacular. Los bancos tenían problemas. El paro se disparó, sobre todo entre los jóvenes. De repente, el sueño se volvió amargo. Se pusieron medidas de austeridad, recortes en los servicios públicos, sanidad, educación. La gente estaba enfadada, decepcionada. La promesa de un futuro mejor parecía desaparecer. Los mileuristas, jóvenes que ganaban solo 1.000 euros al mes, se convirtieron en un símbolo de la frustración de una generación. Esta crisis no fue solo económica. También fue una crisis de confianza en el sistema político. En los partidos de siempre, el PSOE y el PP. La gente sentía que no les escuchaban, que eran parte del problema. Los escándalos de corrupción con políticos de los dos partidos grandes hicieron que la gente se enfadara aún más. Este descontento abrió el camino a nuevos movimientos políticos. El movimiento de los indignados, o el 15M, llenó las plazas de toda España en 2011. Pedían democracia real ya. Fueron una llamada de atención para los que mandaban. De todo este jaleo salieron nuevos partidos políticos. Podemos, de izquierdas, salió del movimiento de los indignados. Ciudadanos, un partido de centro, liberal, se hizo conocido en toda España. Estas nuevas fuerzas desafiaron el sistema antiguo de dos partidos. Trajeron nuevas voces, nuevas ideas, pero también más fragmentación a la política española. El panorama político estaba cambiando muy rápido. Los líderes también cambiaron. El mandato de Zapatero terminó en medio de la crisis,
y el PP de Mariano Rajoy llegó al gobierno a finales de 2011, con la tarea de manejar lo peor de la tormenta económica. Sección 7. Las divisiones se hacen más grandes. España en los turbulentos años 2010. Los años 2010 fueron años duros para España. La crisis económica dejó heridas profundas. El paro tan alto siguió ahí durante años. Siguieron los recortes, y eso trajo problemas en la calle y dificultades para muchas familias. La diferencia entre ricos y pobres se hizo más grande. La política, ahora más dividida porque aparecieron Podemos y Ciudadanos, se complicó más. Conseguir gobiernos estables fue más difícil. La discusión política dividió más a la gente. Parecía que el acuerdo de los años de la transición se estaba perdiendo. Uno de los problemas más grandes de esos años fue el movimiento independentista catalán. La tensión entre el gobierno de Cataluña y el gobierno de España en Madrid creció muchísimo. El gobierno catalán quiso hacer un referéndum para la independencia, pero el Tribunal Constitucional de España dijo que era ilegal. Se hizo un referéndum sin permiso en octubre de 2017, y después Cataluña declaró la independencia por su cuenta en el Parlamento catalán. Esto provocó un problema muy gordo con la Constitución, el más grave desde que volvió la democracia. El gobierno de España, que entonces dirigía Mariano Rajoy, respondió usando el artículo 155 de la Constitución. Esto permitió al gobierno de España quitarle el gobierno a Cataluña por un tiempo y echar a sus gobernantes. Algunos líderes catalanes fueron a la cárcel o se fueron fuera de España. Este tema dividió mucho a la gente en Cataluña y también a la gente en toda España. Sigue siendo un problema delicado y sin resolver, que siempre causa tensión en la política. Encontrar una solución que respete la ley y lo que quieren los diferentes ciudadanos es un reto muy grande. En medio de todo este lío, hubo otro cambio importante. En junio de 2014, el rey Juan Carlos I dejó de ser rey, después de casi 39 años siendo rey. Con él, España se había transformado en una democracia, pero sus últimos años tuvieron escándalos. Su hijo, Felipe VI, se convirtió en rey. Felipe VI se encontró enseguida con el problema de Cataluña y con la tarea de que la gente volviera a confiar en los reyes. Los años 2010 terminaron con España todavía luchando con estas divisiones tan grandes y con lo que quedaba de la crisis económica. Sección 8. A través de la pandemia y la política. España desde 2020 hasta 2025. El comienzo de los años 2020 trajo un nuevo tipo de desafío: el gobierno de coalición. Por primera vez desde la transición, España fue gobernada por una coalición a nivel nacional. El PSOE, liderado por Pedro Sánchez, formó un gobierno con el partido de Izquierdas Unidas Podemos. Esto fue un gran cambio. Reflejaba un parlamento dividido, resultado de varias elecciones sin un ganador claro. Gobernar en coalición significaba negociar constantemente, llegar a acuerdos y a veces desacuerdos internos. Puso a prueba la estabilidad del sistema político. Luego, llegó una tormenta aún mayor, la pandemia de COVID-19. A principios de 2020, España se convirtió en uno de los países más afectados de Europa. Se impusieron confinamientos muy estrictos. La economía, que depende mucho del turismo, sufrió muchísimo. Los hospitales estaban llenos, se perdieron muchas vidas. Fue un trauma para todo el país. El gobierno tuvo que manejar una crisis de salud nunca vista y sus terribles consecuencias económicas. Los fondos de recuperación de la Unión Europea se convirtieron en una ayuda vital, dando esperanza para reconstruir y modernizar la economía. La pandemia también mostró las desigualdades sociales que ya existían y creó otras nuevas. El ambiente político siguió tenso, muchas veces dividido. Los debates sobre cómo manejar la pandemia, el reparto de las ayudas y el camino para recuperar la economía fueron muy intensos. Problemas como la inflación, causada por cosas que pasaban en el mundo, como la guerra en Ucrania, se convirtieron en una gran preocupación para los españoles de a pie cuando llegamos a 2023 y 2024. El coste de la vida subió. La gente se preocupaba por sus trabajos, por su futuro. Ahora que estamos en mayo de 2025, España ha superado estos años difíciles. La economía ha demostrado ser fuerte y ha vuelto a crecer, en parte gracias a los fondos de la UE, y a que el turismo ha vuelto. Pero todavía hay desafíos. La división política sigue siendo parte de la vida pública.
El debate sobre cómo organizar el territorio, especialmente en lo que toca a Cataluña, sigue ahí, latente. Conseguir un crecimiento económico que dure y que ayude a todos, y resolver problemas como la vivienda barata y el paro juvenil, son cosas muy importantes. El gobierno de coalición ha tenido sus problemas, pero, hasta ahora, ha aguantado. Sección 9. La transición inacabada. El viaje democrático de España continúa. Bueno, aquí estamos. 50 años desde la muerte de Franco. España ha cambiado un montón. Casi ni se la reconoce. De ser una dictadura gris y aislada, a ser una democracia europea moderna y llena de vida. Vaya historia. Vimos a un rey que prefirió el progreso al poder. Vimos a políticos que, a pesar de sus diferencias, pudieron sentarse y ponerse de acuerdo en una constitución para todos. Vimos a la gente normal y corriente abrazar la libertad y construir un país nuevo. Fue un logro increíble, y muchos la llamaron una transición ejemplar. Pero el camino no ha acabado. La democracia no es una meta a la que se llega y ya está. Es un trabajo de todos los días. Los problemas que tiene España hoy, en 2025, son distintos a los de 1975, pero son igual de importantes. La división entre los políticos hace que sea más difícil ponerse de acuerdo. Y las redes sociales hacen que la gente esté más enfrentada. La falta de estabilidad económica todavía afecta a mucha gente. El tema de Cataluña sigue siendo un rompecabezas difícil de resolver. Y hay problemas nuevos, como el cambio climático y lo que pueda pasar con la inteligencia artificial, que ya se ven venir. El espíritu de la transición, esa habilidad para encontrar cosas en común por el bien de todos, parece más difícil de ver hoy en día. A lo mejor dimos algunas cosas por hechas. El recuerdo de la dictadura se está perdiendo para los más jóvenes. Ellos no la vivieron. Para ellos, la democracia es lo normal, no un premio que costó mucho ganar. Pero entender nuestro pasado, los sacrificios que se hicieron, es muy importante para valorar y proteger lo que tenemos. Es importante recordar de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. El cambio de España ha sido increíble, pero no hay que confiarse. Los problemas que tenemos ahora necesitan que hablemos, que seamos responsables y que defendamos los valores de la democracia. Tenemos que ocuparnos de las preocupaciones de los jóvenes que se sienten olvidados. Tenemos que hacer más fuertes nuestras instituciones. Tenemos que seguir hablando, aunque sea difícil. La historia de la democracia en España todavía se está escribiendo. Y depende de todos nosotros, de cada ciudadano, que los próximos capítulos sean de progreso, justicia y libertad.